Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos, a un video más de estudio de la Biblia. En este año 2024, tal y como está escrito en la palabra de Dios, que en los últimos tiempos aumentarían más los engañadores, que aumentaría mucho más la maldad a un extremo donde se contaminaría el ser humano de todo lo que ve, de todo lo que escucha, de todo lo que habla, de todo lo que siente. Sería terrible la maldad en aumento en todas las áreas, en todas las interacciones humanas, y especialmente en lo más triste, que es en la familia, en el núcleo familiar: desigualdad, desunión, destrucción, y se manejaría por la destrucción a nivel sociedad. Pero también dice la Biblia que es porque la humanidad, a pesar de que creen en Dios, no han querido realmente unirse a Dios. No han querido realmente aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. No han aceptado, aunque lo creen, aunque lo conocen y lo conocemos. De alguna manera no hemos aceptado la magnitud y el gran amor que Dios tiene por nosotros, que su propio Hijo, siendo Dios mismo Hijo, se hizo hombre, nació como hombre para morir después de 33 años, haciendo una obra perfecta para Dios en nuestro favor, y dar su vida en una cruz que nosotros merecíamos morir por nuestros pecados ante Dios. Y en esa redención divina, por gracia, por misericordia, Él ha llamado a pueblo de Él durante cada generación, para que ese pueblo que ha sido escogido por gracia desde antes de que se fundara este mundo, fuéramos las primicias para decirle a todo mundo que Dios les ama y que no quiere que se vayan al infierno por sus pecados, y que tengamos cuidado de tantas mentiras y engaños que hay en este tiempo del fin, que lo habla la Biblia, porque habrá muchos falsos cristos. Es decir, no es que se aparezcan muchos Jesucristos, no. Lo que trata de decir el Señor es que habrá muchos predicadores hablando de Cristo y de la Biblia. Habrá muchas religiones cristianas hablando de que es la verdadera. Habrá muchos ministerios que vienen desde el primer siglo, que creen que tienen la verdad, y no se dan cuenta cómo la verdad la han dejado mucho tiempo atrás, tal y como la estableció Dios por su Espíritu a través de sus apóstoles y sus profetas. Y hay un debate continuo entre denominaciones cristianas, entre iglesias cristianas, donde todos queremos tener la razón y la verdad. La verdad es Jesucristo, pero también la verdad está plasmada en su palabra, y que el Espíritu Santo es el único vicario de Cristo aquí en la tierra, que nos puede mostrar su palabra, que nos puede enseñar su palabra. Entonces es importante que nos demos cuenta que podemos tener creencias cristianas equivocadas, tradiciones cristianas equivocadas, que nos mantienen nuestra conciencia hasta un nivel de comodidad, de confianza, tratando de no hacer mal en la medida de que nuestras fuerzas puedan limitarse, sin entender que es mal según Dios, según la palabra de Dios nos lo explica. Y por ese sentido, vivir de una forma lejos de Dios, creyendo en Dios, teniendo iglesia tal vez, teniendo sacramentos, pero no conociendo a Dios en el Espíritu. Entonces nuestra vida no está siendo transformada de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo, para cada día ser más que vencedores sobre el pecado que mora en nosotros, y dar testimonio de ser verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios. Hay un estudio que estoy haciendo, y lo inicio con este primer video, la primera parte, que le titulé las 7 etapas de la salvación en Jesucristo. O sea, 7 temas cardinales, 7 puntos importantes en la salvación que debemos de observar en la palabra de Dios, que nos dan un mapa completo
que nos pueden dar un indicio correcto. Si yo estoy en Cristo, si Cristo está en mí, si yo estoy avanzando en Él, si Él está haciendo una obra de santificación en mí, si yo estoy creciendo en el conocimiento de Él, en mi amor y mi pasión por Él, si Él se está revelando a mi espíritu a través del Espíritu Santo usando su palabra, y si esa palabra actúa poderosamente en mí, cambiando mi forma de vivir, mi forma de pensar, mi forma de actuar, aún ante mis enemigos, aún ante las pruebas más fuertes, aún ante las injusticias que el enemigo pueda enviarme a mi vida y Dios permita para probarme y también para que mi fe crezca y poder apoyarme solo en Él, porque solo en Él podremos vencer, pero correctamente apoyados en Él, no en las iglesias, no en las religiosidades, no en tradiciones que nos mantienen creyendo que cuando nos hablan la verdad de la palabra, piensan que las estamos atacando. No, es salvación de las almas. Aquí nadie se va a salvar por pertenecer a una membresía cristiana específica. Aquí nadie se va a salvar por leer la Biblia todos los días. Aquí nadie se va a salvar por decir que tienen oración o rezos con Dios todos los días. Aquí nadie se va a salvar porque tienen una iglesia que viene desde el primer siglo. No. Aquí se van a salvar los que están dando gloria, alabanza a nuestro Dios Altísimo, el Padre, y a nuestro Dios y el Señor Jesucristo todos los días. Y nuestro diario vivir es para la gloria y la honra y testimonio de que Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, y que solamente a Él servimos todo el tiempo, las 24/7, toda la vida, dando testimonio de ser verdaderos creyentes, hijos de Dios. Y eso está escrito en la palabra, no es un invento mío. Entonces, en este tema tan importante de los 7 puntos importantes que observar en la salvación en Jesucristo, es para que tú y yo analicemos si realmente le conocemos y si realmente estamos en la salvación. Porque hay tanta gente que tú le compartes del evangelio, vecinos, compañeros de trabajo, en cualquier transporte que tomamos, donde quiera que andamos en reuniones, la familia, y todos dicen que ya tienen a Dios en su corazón. Todos dicen que ya creen en Dios y sus vidas dan testimonio que no conocen a Dios y que no creen en Dios, según lo revela la propia palabra de Dios, cómo es creer en Dios y cómo es tener a Dios. Y lo triste es que se mueren con falsas esperanzas y se van sin conocer a Dios. Y entonces jamás le van a conocer en la eternidad y se van a ir a un tormento eterno, y es lo que tratamos de evitar. Porque Dios en su misericordia nos alcanzó y nos evitó esa terrible tragedia de muerte. Y por su misericordia ahora también compartimos a los demás que no se confíen en sus propias filosofías cristianas de pensamiento o de tradición o de entendimiento. Que tienen que buscar a Dios, tienen que buscar su palabra, tienen que salvar para que los salve Dios, para que entonces estén dando fruto de santidad en sus vidas conforme la Biblia, no conforme la opinión de cada quien. Vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar, porque en este primer video hablaré en la forma general los 7 temas, los pondré aquí nada más para que podamos ver de qué voy a tratar estos videos de aquí en adelante. Iremos viendo tema por tema en cada otro video, pero hoy presentaré los 7 temas nada más, y de alguna manera hablaré en forma general de ellos por la importancia que es conocer esto y poder nosotros rendirnos ante Dios para buscar ser salvados por Él. Padre, te damos gracias en este nuevo día que nos regalas. Estamos a 3 grados bajo cero aquí en Monterrey, hoy que estamos a 16 de enero del 2024. Te damos muchas gracias por darnos un día más de vida. Aún y que está haciendo tanto frío allá afuera, sabemos bien que lo que más nos entristece es el frío que hay adentro, en los corazones de la raza humana, que por tener tradición religiosa cristiana, que por tener iglesia cristiana, se han confiado de que ya te conocen,
porque han oído de ti, creen que ya tienen una relación contigo a través de todas sus creencias y tradiciones, lo cual los mantiene más lejos de ti y con riesgo de condenación eterna, sin oportunidad de nacer de nuevo en ti, para que conozcan la gloria de Jesucristo en su espíritu. Y por eso te pido, Padre, ayúdanos a entender estas palabras que son palabras de vida eterna, tu palabra, a través de tu consejo eterno que está plasmado en la Biblia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te voy a poner un gráfico que viene siendo los temas que hablaremos en estos 7 puntos importantes para ver el mapa de la salvación en Jesucristo. Aspectos fundamentales. Primero, la palabra dice que en el Antiguo Testamento Dios habló por sus profetas, pero ya desde el Nuevo Testamento Dios nos está hablando a través de su Hijo. Y hay varios versículos que nos aseguran que nosotros escucharemos la voz de Jesucristo en nuestro espíritu para recibir ese llamado, que es el punto 2, el llamado a la salvación. En pocas palabras, como lo dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que no depende de los hombres, no depende de las iglesias la salvación. Depende de Dios la salvación solamente. Pero donde interviene el ser humano al arrepentirse. Cuando se le es predicado el Evangelio limpio y puro, sin tradiciones, sin religiosidad y sin mentiras, sin sacramentos, cuando se le predica la palabra de Dios limpia y pura a un pecador, él es quien decide reconocer sus pecados ante Dios, reconocer su necesidad de ser salvado por Dios, arrepentirse ante Dios, que solamente Él puede ver el corazón, no un sumo sacerdote, no un pastor, no un evangelista, no. Ante Dios, aunque ministre un siervo de Dios, ante Dios es el arrepentimiento, porque solo Dios puede ver un corazón realmente arrepentido. Y cuando sucede ese arrepentimiento genuino y ese clamor y declaración con la boca que Jesucristo es nuestro Salvador, Señor, y lo aceptamos como tal, sucede el milagro de nacer de nuevo. Dios limpia nuestro corazón, pone un corazón nuevo y pone su Santo Espíritu en nosotros, dándonos ahora un nuevo nacimiento espiritual, porque estábamos muertos en el Espíritu, aunque estuviéramos muy vivos en la carne. Y ahí nacemos de nuevo. Pero para que suceda esto tendremos que escuchar su voz, como lo dice nuestro mismo Señor Jesucristo en varios pasajes, que este tema lo veremos en el siguiente video, como el primer video de estos 7 temas importantes. Otra cosa vital en esta evaluación de los aspectos generales de la salvación en Cristo es que tenemos un llamado celestial, un llamado santo. Por eso les decía que no es lo que el pastor... nosotros podemos bautizar en el río a almas, a personas que quieran bautizarse y no sucede nada. Nosotros podemos ministrar salvación, predicando el evangelio y alentando y guiando a las personas a una oración de arrepentimiento ante Dios. Pero si cada persona, aunque repita la oración, aunque después también se bautice, si no fue genuino su arrepentimiento y su entrega a Dios y su reconocimiento que solo Dios es Señor y Salvador, no sucede el milagro de nacer de nuevo, y eso solo Dios puede intervenir en eso. Aunque intervenga la iglesia y los hombres, no sucede la salvación por pasar rituales y por entrar en sacramentos y por entrar a una membresía cristiana. No sucede la salvación así, por más que lo defienda la gente que está equivocada. La verdad, y es bíblica, lo veremos en su momento, es a través de un arrepentimiento y que un nacer de nuevo en el Espíritu, como le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo en el libro de Juan. Ahora bien, después de que ya nacimos de nuevo, que veremos un tercer tema, haremos un estudio especial de ese, es que nosotros seguiremos la única tradición que Dios estableció a través de los apóstoles y los profetas, la tradición escrita de los siervos de Dios, la tradición oral en su momento que fue escrita por los siervos de Dios,
que es la tradición apostólica de los que Dios escogió, de los que Dios sí les llamó, de los que Dios sí tenía a Él en sus manos. De cada uno de ellos es los que en un momento dado Dios es el que tomó el control, estableció su palabra, como lo dice el libro de Miqueas y como lo dice el libro de Isaías 2:3, que de Jerusalén saldrían solamente los apóstoles y los profetas que escribirían la palabra de Dios, que Dios solo usaría judíos para establecer la palabra que quedaría como canon a través de los tiempos. Los que tenemos al Espíritu de Dios, eso lo veremos en el tema 1, que oímos su voz. Ahí hablaremos de la importancia de entender que Dios habla a sus hijos, que Dios se comunica con sus hijos para que nadie nos engañe de falsas religiones, de falsos sacramentos, de falsas intenciones de salvación, de gente que hasta lo hace creyendo que hace el bien y estás engañada desde el principio y está engañando sin saberlo. Como pasaba con los fariseos religiosos que eran ciegos guiando a ciegos, pero no podían avanzar en santidad ni para la gloria de Dios, ni sus vidas eran transformadas. Entonces, siguiendo la tradición apostólica y profética, en un cuarto punto, en un cuarto tema fundamental de la salvación de Cristo, ahí vemos la cronología, el avance. Ya estando en Cristo, que oímos su voz, nos arrepentimos, hubo un nuevo nacimiento, entonces entendemos ahora el llamado celestial, que no nomás es porque entramos a una iglesia, hay un llamado que Dios nos está confirmando con su Espíritu, y empezamos a seguir para crecer en las doctrinas apostólicas, crecer sanos por el Espíritu Santo en la fe, para crecer como creyentes y ser transformados por Dios con su palabra y su poder. Entonces entendemos que nuestra comunión es solamente, porque es así desde que nacemos sucede, solamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nuestra comunión no es con los ángeles. Nuestra comunión no es con ningún ser aparecido que ya murió. Nuestra comunión no es con ninguno que a través de los siglos se aparecen y dicen yo vengo de parte de Dios a traerles un mensaje. No. Nuestra única relación con el cielo es con el Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. No hay otra forma. Es la única, y lo dice todo el Evangelio, desde Génesis a Apocalipsis, no hay otra manera de tener comunión con Dios, la única. Y todo lo que no sea así están en un error, en un espíritu de error. Por eso no avanzan a santidad, sí avanzan a religiosidad, sí avanzan a amar a su iglesia, pero no pueden amar a Dios en espíritu y en verdad, glorificar y adorar a Dios en espíritu y en verdad, servir a Dios en espíritu y en verdad, y su vida no está siendo santificada día a día a la imagen de Jesucristo. Como prueba de que no es verdad lo que creen. Un quinto aspecto es los frutos precisamente de la santificación y el fruto final o el objetivo final, la vida eterna que ya se nos entregó, pero conservar esa salvación hasta el fin de nuestra peregrinación aquí en la tierra. Es importante entender que cada cabeza es un mundo y que todo el mundo le preguntamos y cada quien cree a su manera su propia opinión de quién es Dios, cómo es Dios, cuál es la iglesia, qué opinan todas las iglesias. No conocen del tema, lo peor, no conocen a Dios en el Espíritu. Otra cosa que es testimonio, no conocen la palabra de Dios, que el Espíritu se las coloque, que el Espíritu se las revele, que el Espíritu se las muestre, y no están dando fruto de santidad, no están dando fruto de que van hacia una vida eterna, que todavía no saben a dónde irán al morir, que todavía piensan y creen que van a ir porque son buenos al cielo, pero no tienen la certeza, porque no tienen la idea correcta, porque no tienen el peso de gloria del Espíritu Santo en sus espíritus. Pero eso lo veremos en este quinto tema. Ahora, cuando nosotros estamos en todos estos 5 temas que llevamos de testimonio de estar en la salvación de Jesucristo, daremos el fruto correcto en el punto 6 y en el punto 7, o en el tema 6 y 7 que corresponden a este tema general de salvación.
en el tema 6 es que seremos realmente adoradores en espíritu y en verdad de Dios, de nadie más. Cuando en Juan 4, capítulo 4, se topa a nuestro Señor Jesucristo, se encuentra con la samaritana, Él le dice, cuando ella le pregunta que si deben de adorar a Dios en el monte de Jacob o deben de adorar a Dios en Jerusalén, y Él le dice, ni aquí ni allá, ya va a ser en el corazón de cada hijo mío, ya va a ser en el espíritu de cada hijo mío, porque ahí voy a morar yo. Entonces van a adorar al Padre, a eso vengo, porque el Padre viene a buscar adoradores en espíritu y en verdad de Él. El Padre no viene a buscar adoradores, veneradores de imágenes, veneradores de otras personas que ya están en el cielo, veneradores de ángeles, veneradores de santos muertos. No, el Padre no viene a buscar eso. Cristo vino a salvar para que tuviéramos una relación con el Padre a través de Él, desde que nacemos de nuevo hasta que partimos de esta tierra. Entonces, esos son los que vino a buscar Dios, adoradores en espíritu, desde el espíritu de verdad, no de boca o de hipocresía. Y en verdad significa conforme todos los principios bíblicos de la adoración correcta a Dios. Toda la enseñanza bíblica de cómo es adorar a un Dios altísimo 3 veces santo, no como se nos ocurra. No, ahí viene para que nos acerquemos correctamente, para que nuestra actitud correcta ante Él, entendamos quién es Él, porque en la medida que le conocemos más, en la medida que disfrutamos más de su presencia, es en la medida que nosotros crecemos en esa verdad y nos damos cuenta de nuestra gran realidad y nos sentimos cada vez más pequeños y nos humillamos más, pero también agradecemos más que Dios se haya fijado en nosotros siendo tan malos. Entonces, en verdad, significa que los principios de su palabra en la adoración hacia Él, cómo es correcto hacerlo, y no como cada religión lo ha puesto a su propio entender. Ese es en el tema 6. Y el 7 es que evangelizadores, anunciadores, discipuladores y enseñadores somos ya en Cristo. Entonces es importante que nos podamos dar cuenta todos de la realidad de lo que estamos nosotros creyendo. Hasta aquí vamos a dejar este video. En el próximo empezaré tema a tema y lo desarrollaremos para que me continúes en esta serie de los 7 aspectos fundamentales de la salvación en Jesucristo. Gracias, Dios les bendiga, hasta la próxima.